de los propósitos de la iglesia. ¿Sí? Pensamos ya en la raíz de cómo vivimos la fe, pensamos en la raíz de cómo trabajamos en el reino de Dios, y ahora vamos a pensar en la raíz del propósito de la iglesia. ¿Para qué Jesús creó la iglesia? Necesitamos dar una respuesta clara a esta pregunta, porque de alguna manera Jesús está indicando con claridad el enfoque que la iglesia tiene que tener. Y cuando yo como pastor asumo la responsabilidad de guiar a la iglesia, tengo dos opciones. O yo pongo mi propio foco, mi propio objetivo, el que a mí me gustaría que la iglesia tenga, o adopto el que Cristo le puso a la iglesia. Aquí evidentemente arrancamos con un tema de fondo, donde yo puedo estar haciendo todo un trabajo muy loable y muy honesto, pero muy humano también, porque el enfoque que yo le estoy dando a la iglesia es el mío personal, o puedo estar tomando lo que Cristo me dejó en su palabra y siendo obediente a la estrategia y al propósito y al enfoque que Él quiso darle a la iglesia. Aquí hay una especie de sujeción del pastor hacia su pastor, que es la cabeza de la iglesia, que es Cristo. ¿Sí? Entonces, queremos en esta parte ver el tema de visión global. Como hacemos siempre, la enseñanza tiene que venir de la palabra de Dios. En este tema la vamos a tomar de Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra de Dios: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Enfoque y propósito y estrategia de Jesús para su iglesia. Serán testigos en Jerusalén, que es su barrio, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué tenemos aquí en primer lugar? Bueno, una extensión geográfica de cómo Jesús esperaba que su iglesia trabaje. Este es el potencial que Jesús soñó para la iglesia, no menos. Este es el potencial que Jesús soñó para la iglesia. Cuando yo como pastor adopto una postura menor a esta, evidentemente estoy creando otro plan, otra estrategia, otro enfoque. ¿Sí? ¿Está claro esto? Cuando yo me salgo de esta estrategia, evidentemente estoy creyendo que tengo una mejor. Una que tendrá sus razones, sus motivaciones, sus convicciones y sus argumentos. Pero es mía. La mirada de Jesús para su iglesia es que el potencial de ellos era Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Con esto Jesús está diciendo que no importa el número, no importa los recursos económicos que tengan, no importa la capacidad intelectual, no importa los años de cristianos que tengan, cada vez que haya una iglesia, un grupo de personas que tiene a Jesús como Señor y que busca a Jesús para su dirección, no va a poder tomar, no va a poder creer menos lo que Jesús cree sobre ellos. Jesús le está diciendo: ustedes van a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El libro de los Hechos es testigo de que ni siquiera esos primeros cristianos creyeron lo que Jesús les dijo, porque no se movieron de Jerusalén, porque no quisieron ir a las ciudades vecinas, y Dios tuvo que moverlos a través de la persecución. Si vamos al libro de los Hechos, podríamos ver cómo la persecución los llevó exactamente a Judea y a Samaria. O sea que la iglesia terminó cumpliendo lo que Jesús quería a pesar de ellos, ¿cierto? No quisieron hacer este movimiento voluntariamente. Pero qué bueno y qué lindo que voluntariamente nosotros adoptemos esta estrategia de Jesús, creamos en el potencial que Jesús soñó para la iglesia y caminemos en esa dirección. Vamos a ver algunas definiciones de la misión global. En primer lugar, la tarea fue realizada. La primera iglesia concretó esta estrategia de Jesús. A veces
porque la hizo proactivamente, o sea que tomó la decisión de hacerlo, y en otros momentos Jesús la tuvo que mover, o Dios la tuvo que mover a través de la persecución. Para llegar hasta lo último de la tierra, Dios tuvo que llamar a alguien de afuera de la iglesia. Fíjense que Pablo no nació de la iglesia, no fue alguien que dijo, hermanos, miren que Jesús nos mandó hasta lo último de la tierra. No, hasta ese momento aparentemente no había nadie que había tomado esta visión y Dios tuvo que llamar a Pablo para concretar esta parte de la estrategia. Todo esto está indicando que Dios quiere llevar adelante esta estrategia y que va a utilizar todos los medios que pueda para que esto se realice. ¿Sí? En nuestras iglesias ocurre lo mismo. Dios tal vez va a utilizar nuestra voluntad, nuestra claridad de visión, es decir, tenemos que hacer esto, y si no la tenemos, Dios va a empezar a trabajar para que nosotros concretemos esas etapas, porque Dios las espera en su congregación. La segunda definición es que la tarea es posible. Actualmente hay muchas iglesias que trabajan a través de Misión Global, trabajan en sus barrios, trabajan a la vez plantando iglesias y trabajan a la vez enviando misioneros hasta el último de la tierra. Y no les estoy hablando de que son iglesias grandes, de iglesias con muchos recursos. Son simplemente cristianos que toman la decisión de decir, Jesús nos dijo que hagamos esto, por lo menos hay que intentarlo. ¿Qué podemos hacer por nuestro barrio? Predicar cada uno. ¿Qué podemos hacer por el barrio cercano? Bueno, juntémonos y vayamos allá a ver si podemos plantar una iglesia. ¿Qué podemos hacer por lo último de la tierra? Bueno, juntemos los recursos que nosotros podamos y ayudemos a un misionero para que vaya hasta ese lugar. Cualquier cristiano puede estar trabajando paralelamente en las tres áreas de la misión que Jesús nos encargó. La última definición es que la tarea es simultánea. Uno de los aspectos que ha relegado la tarea de la iglesia es la idea de que primero voy a hacer el trabajo en mi barrio y después viene la otra parte del barrio cercano. Y después viene la otra parte de ir hasta el último de la tierra. Algunos han tomado esta interpretación del versículo. En el versículo no habla de un escalonamiento, habla de una tarea global, evidentemente. Jesús hizo que esto se produzca en la iglesia primitiva, con lo cual es otro argumento para pensar que la tarea no era para después. Dios hizo que la primera iglesia trabaje en Jerusalén, se vaya a Judea, se vaya a Samaria y llegue hasta lo último de la tierra simultáneamente. Y de hecho iglesias hoy en día hacen esta tarea de manera simultánea. Entonces, si la tarea se puede hacer simultáneamente y podemos obedecer esto hoy en las tres áreas, ¿por qué postergar esa obediencia para más adelante? ¿Sí? Evidentemente los perdidos están hoy perdidos en lo último de la tierra y necesitan que hoy nos movamos hasta lo último de la tierra, no cuando terminemos de evangelizar Jerusalén. Por otro lado, este argumento es un argumento irreal, porque nuestro barrio nunca termina de estar evangelizado. Siempre en nuestro barrio nacen personas, se mudan personas y nuestro barrio constantemente va a necesitar estar siendo evangelizado. No va a llegar nunca el momento en que nuestro barrio esté evangelizado y podamos decir, bueno, vamos a la otra etapa. Entonces la tarea es simultánea. La misión global, referida a nuestro barrio, básicamente estamos pensando en el crecimiento local a través de la iglesia de células, de personas que individualmente predican el evangelio en su barrio, van discipulando a las personas que se convierten, las agrupan en grupos pequeños, después vamos a ampliar este tema más adelante, cómo implementar el proceso de células, integran a esta gente en células y van haciendo crecer la comunidad de cristianos en un barrio local. La segunda etapa es también claramente con la posibilidad de ser lograda a través de la plantación natural, a través de la iglesia de células. A usted le va a pasar que si usted empieza a practicar valores de predicar, le va a predicar a una persona, esa persona va a aceptar a Cristo, pero resulta que esa persona no está en su barrio. Entonces usted que va a decir, no es mi responsabilidad, esto debe ser de la iglesia de al lado. No, porque cuando Dios le da un trabajo a usted y lo usa a usted para hacer ese trabajo, es porque Dios le está dando la responsabilidad de llevar adelante ese trabajo. Entonces naturalmente yo lo que voy a hacer es empezar a discipular a esa persona donde ella vive, en su barrio, y tal vez sin darme cuenta estoy empezando a trabajar en un barrio que no tiene una iglesia.
Y después se convierte la esposa y la hija y los vecinos y tengo una célula y empecé una plantación de iglesia sin querer en otro barrio. Esto es lo que sucede cuando uno lleva adelante el trabajo de la iglesia celular. Cuando esas personas empiezan a crecer en grupos y en hogares que se abren, a nosotros nos ocurrió en el barrio de La Ferrer que naturalmente la iglesia empezó a ganar gente en ese barrio. Y se ganó y se abrió una célula. Y se ganó más y se abrió otra. Llegó un momento que había 5 células en ese barrio funcionando. Bueno, listo. Si hay 50 personas en ese barrio, hay una iglesia. Hay que oficializarlo, haremos lo que se tenga que hacer, acompañamos a esa iglesia durante un año en una transición para que ellos entiendan que eran la iglesia en ese barrio, y hoy hace más de 3 años que está funcionando la iglesia de La Ferrer. En ningún momento pensamos en plantar esa iglesia, pero cuando uno practica valores de predicar, Dios lo va llevando a los lugares donde Dios quiere que la obra se abra. Así de simple, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una estrategia simple de cómo llevar adelante una iglesia en otro barrio y plantar congregaciones. Este es un poco el mapa de lo que ocurre cuando uno trabaja con grupos pequeños. Este es el barrio donde se encuentra nuestra iglesia, pero también es un mapa de los barrios que están alrededor de nuestro barrio. Nuestra iglesia está en Villa Madero y está ubicada aquí en el centro, pero nosotros tenemos el barrio de Tapiales aquí al lado, a partir de esta avenida para allá. Tenemos el barrio de Barrios de Fournier, que va desde esta avenida hasta esta avenida. De esta avenida hacia arriba es el barrio de Lomas del Mirador. Y toda esta zona de acá sí es el barrio de Madero. ¿Qué ocurrió cuando empezamos a trabajar? Bueno, que se empezaron a agrupar las personas en diferentes hogares y sin darnos cuenta, la iglesia llegó a estar trabajando simultáneamente en 7 barrios diferentes. Sin pensarlo, sin planificar ese movimiento. Pero Dios fue llevando a la gente que trabajaba y que testificaba a ser discípulos en esos lugares. Entonces uno puede empezar tranquilamente a hacer la obra de plantación de iglesias en otros barrios. Algunos se concretarán, otros tal vez no crecerán. Dios irá acompañando ese trabajo. Pero sí está claro que toda iglesia puede, de una manera natural, estar generando la plantación de iglesias en otros barrios. ¿Por qué esto no sucede? Bueno, porque muchas veces uno quiere concentrar gente. Si yo como pastor lo que quiero es ser cada vez más famoso, entonces no quiero que esta gente se vaya a plantar en una iglesia allá. Quiero que se quede acá y que antes éramos 50, ahora seamos 100 y después 150 y eso crezca. Está muy linda la idea, no está mal el concepto, pero pierdo lo que se llama reproducción de esa tarea en otros lados. Evidentemente, la gente que está en este barrio solamente va a tener una mayor posibilidad de conocer el Evangelio en una iglesia que esté en su propio barrio, plantada en su propio barrio, con gente de su propio barrio. Una de las características actuales es que la gente viaja mucho para ir a la iglesia. ¿Por qué? Bueno, porque no está viviendo los valores en su barrio. Si una persona vive los valores en su barrio, aunque no haya iglesia, tranquilamente podría estar generando una plantación de iglesia en su barrio. Entonces tal vez es más fácil viajar y voy a otro lugar y estoy tranquilo que empezar el trabajo de Dios en el lugar donde yo estoy. Entonces a través de este trabajo con las células uno está expandiendo la iglesia por todos los barrios donde tiene que estar, ¿sí? A esto le llamamos reproducción o plantación de iglesias de manera natural. En la misión global también tenemos el trabajar hasta lo último de la tierra, y aquí hablamos de alcanzar los pueblos no alcanzados y hablamos de las etnias que no están alcanzadas. Ya aquí estamos hablando de lugares que nunca han escuchado el Evangelio y que muchos de ellos no tienen posibilidad de escuchar el Evangelio porque en sus zonas no hay nadie que lo esté predicando. Entonces aquí hablamos del último tramo de la estrategia de Jesús. ¿Cómo hago para llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra? Bueno, ya va a ser un esfuerzo tal vez más grande, tal vez va a haber que concentrar fuerzas porque el recurso económico es mayor. Actualmente, por ejemplo, entre unas 30 iglesias estamos sosteniendo una persona, un matrimonio en Afganistán, ¿sí? José y Silvina, de quien Ignacio acá que me está acompañando es papá de Silvina, misionero en Afganistán. Bueno, para hacer eso evidentemente hubo que hacer un esfuerzo extra, ¿sí? Pero ¿cuál es la bendición?
En un año de trabajo, por ejemplo, ya hay una persona que ha aceptado a Cristo y es un afgano. ¿Cómo podría un afgano haber aceptado a Cristo si la iglesia no se hubiera unido y movilizado para llevar el Evangelio hasta ese lugar? ¿Sí? Esta es la última etapa de la misión global, enfocada en pueblos no alcanzados, y nosotros utilizamos como una herramienta muy eficaz la conferencia misionera. La conferencia misionera nos permite llevar a la iglesia a una decisión de qué hace con el tema de misiones. ¿Sí? No solo información, no solo que la iglesia sepa lo que hay que hacer, sino que tome una decisión sobre lo que hay que hacer con el tema misionero. La misión global tiene 4 partes que queremos compartir brevemente: la concientización de la tarea misionera, la visión de la tarea misionera, la estrategia de la misión global y, por último, la acción que llevamos adelante para que esto suceda. En estos 4 pasos brevemente quiero compartir las siguientes ideas. El Señor Jesús se queda aquí en la tierra 40 días más después que Él terminó la obra en la cruz. En la obra en la cruz Él dijo: consumado es. O sea, que la tarea estaba terminada. ¿Para qué se quedó entonces? ¿Cuál es el motivo de quedarse 40 días más cuando la tarea ya estaba terminada? Si uno hace un relato de los evangelios en estos días en que Jesús se quedó aquí en la tierra, después de haber hecho la obra consumada de la salvación, descubrimos que Jesús dedicó esos días en enfocar a los discípulos en lo que ellos tenían que hacer. A través de los 4 evangelios, Jesús les fue indicando que había una tarea que ellos tenían que realizar. Lo que llenó la mente y el corazón de Jesús en estos 40 días fue mostrarles a sus discípulos lo que tenían que hacer. ¿Qué es lo que estaba en juego acá? ¿Saben qué es lo que estaba en juego en estos días? Su vida y la mía. ¿Sabe por qué usted está hoy sentado acá y conoce del Señor? Porque esos discípulos no se desenfocaron de lo que tenían que hacer. ¿Se imaginan si esos discípulos hubieran dicho: uy, no, pero a nosotros nos gusta hacer tal actividad, y se hubieran dedicado a eso? Usted y yo no conoceríamos al Señor. Usted sabe, depende del enfoque suyo hoy, de que muchas personas conozcan del Señor, de que muchas personas pasen la eternidad en el cielo o en el infierno. Depende de su enfoque. Por eso Jesús se quedó trabajando con ellos, diciéndoles, fíjense que Jesús utiliza hasta sus últimas palabras para esto. No las utiliza para saludar, no las utiliza para decirle nos vemos pronto, las utiliza para esto. Hermanos, esto es lo que quiero que hagan. Esta es la tarea que hay que realizar. Sus últimas palabras son estas: sean testigos en su barrio, en otros y hasta lo último de la tierra. Y le quedaron grabadas a los discípulos. ¿Te acordás lo último que Jesús dijo? Es como las últimas palabras de un ser querido. Quedan grabadas en nuestro corazón. Porque evidentemente quería en eso dejar sentado lo más importante que ellos tenían que tener en cuenta. Y Jesús en estos días deja en el corazón de los discípulos que ellos tienen que llevar el Evangelio a su lugar, a otros barrios y hasta lo último de la tierra. Y ese mensaje para nosotros hoy depende de la postura que usted tome frente a esto que Jesús nos manda a hacer. Es que muchas personas van a recibir la bendición de esta cadena. Cada vez que un cristiano se desenfoca de la tarea que tiene que hacer, muchas personas se pierden. Y cada vez que un cristiano se enfoca en lo que Dios quiere hacer con su vida, muchas personas conocen el Evangelio. Esto sucedió con usted y ahora la responsabilidad cae en su vida. Y usted tiene que depender cómo va a vivir. ¿Se va a enfocar en lo que Dios quiere hacer a través de su vida? ¿O va a estar viviendo la vida cristiana de alguna manera liviana o que traiga satisfacción a su corazón simplemente? Acá hay una decisión que tiene que ver no solo con la vida de ustedes, tiene que ver con vidas que están detrás de la vida de ustedes. Vidas que Dios ha pensado ganar a través de lo que ustedes hagan. Esa es la responsabilidad que Jesús le estaba dejando a los discípulos en esos días antes de subir a estar con el Padre.
visión, en todos los mandatos del Señor Jesús, se encuentra la palabra mundo. Por eso este mundo en los ojos de la mirada de este hombre. Cuando Jesús nos manda a ser discípulos, Él nos manda a todo el mundo. Cuando Jesús nos manda a predicar en Marcos 16:15, Él nos manda a todo el mundo. Cuando Él nos envía al mundo. Cuando Él nos dice que tenemos que ser testigos en todos lados, incluye lo último en la tierra, todo el mundo. No se puede ser cristiano pensando en lo de uno solamente. El cristiano tiene la palabra mundo, está mirando el mundo también. Está pensando en su barrio, pero también en el barrio allá, y está pensando en el último de la tierra. ¿Y qué es lo que puedo hacer desde mi marco de realidad hoy para hacer algo por esas tres personas? El vecino que tengo al lado, el vecino que está en el otro barrio, y el afgano o la persona que está en lo último de la tierra que todavía no conoce. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Un cristiano que adopta la visión del mundo es un cristiano que deja de pensar en su iglesia, empieza a pensar en su provincia, empieza a pensar en su país, empieza a pensar en el continente donde él está, hasta finalmente estar pensando en qué puede hacer él hoy para que el mundo conozca el Evangelio. Esto significa abrir nuestro corazón del egoísmo, de mantenerse mirando hacia uno mismo solamente, a empezar a mirar por los demás. Y esa mirada se va ampliando cada vez más, hasta que uno entrega su vida completa, para que todas las personas que uno pueda alcanzar sean alcanzadas a través del Evangelio. Entonces, aquí tenemos una visión de cómo Dios quiere que nosotros estemos mirando este mundo. Hay grupos actualmente inalcanzados, hay grupos que no tienen del Evangelio, y hay cristianos que se están moviendo a ser los vehículos para que esos grupos conozcan del Señor. Hasta lo último de la tierra, que es el mandato de nuestro Señor Jesús. La estrategia de Jesús es muy simple en cuanto a la misión global. Orar, ir y dar son los tres pasos que yo puedo realizar hoy. Esto está al alcance de cualquier cristiano. Orar por la misión que tenemos que hacer, ir, porque tal vez nos está llamando personalmente a ir hasta ese lugar que no tiene el Evangelio, o hasta ese barrio que no tiene una iglesia, o hasta ese vecino que lo tengo al lado hace 10 años y todavía ni sabe que yo soy cristiano. La misión está en mis manos hoy, en cualquiera de las tres áreas. Y también dar. Evidentemente Dios me hizo administrador de todo lo que Él me da, y yo puedo administrar eso o para mí, o lo puedo administrar para Él. Y cada cristiano toma su decisión. Algunos han tomado la decisión de decir, sí, yo doy el diezmo, porque esa es la parte de Dios, lejos de la realidad. El 90% que queda en tus manos es lo que Dios te ha dado para administrar. Y somos responsables de ese 90% que tenemos en nuestra mano. Y nadie está libre porque haya dado el diezmo al Señor. Porque yo no estoy frente al Señor como alguien que es el que me viene a cobrar el impuesto. Yo estoy delante del Señor frente a aquel que me amó y murió por mí, a quien yo quiero honrar, y el diezmo no me alcanza. Y el 90% restante que Él me da no me alcanza. Y no alcanza nada si yo quiero honrar su nombre. Entonces, cuando un cristiano piensa en dar, empieza a pensar, ¿qué es lo que Dios me está dando? En tiempo, en capacidad, en recursos, en bienes, en dinero. Señor, ¿qué es lo que tengo acá? ¿El 10% es tuyo? Todo depende de cómo usted lo administre. Todo depende. Y un cristiano que reconoce que Jesús dio su vida por él, pero está contando las monedas que le va a dar, es alguien que no ha entendido lo que Jesús hizo en la cruz. A mí me da bronca cuando se utiliza un mensaje para tratar de que la gente diezme más. No es un tema de dinero.
Es un tema de entender lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Si Él dio su vida y sufrió por mí, yo no puedo estar viendo si es el 10 o es el 15 o es el 20. Todo es bien. ¿Sabe qué me puedo llegar a guardar? Lo necesario para vivir. Lo demás tendría que estar dándolo a Él de todo corazón. Así de simple. Acción. ¿Qué podemos hacer para llevar la misión global a concretarse en nuestra congregación? Ya vimos la parte local, ya vimos la parte de plantación de iglesias y ahora queremos ver la parte misionera, que tal vez es la que menos en acción se realiza en las iglesias. Estamos utilizando una herramienta muy eficaz que es la conferencia misionera. Una conferencia misionera es una serie de reuniones en las que se consideran los temas claves de la obra misionera y se desafía a la iglesia a comprometerse en misiones. Mi padre lleva 50 años haciendo este trabajo y ha visto muchas iglesias moverse de no hacer nada por las misiones a ser una iglesia que ofrenda para misiones y que participa de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. De hecho, hay 2 libros aquí que estamos compartiendo, que son autoría de él y que se llaman Conciencia Misionera. Tomar conciencia de la tarea que Jesús nos ha encomendado como iglesia y llevarla adelante. La conferencia misionera tiene sus raíces en la oración, en la predicación, en la enseñanza, en la información y en la concientización. El tronco que podemos llevar adelante es la realización real de una conferencia misionera en nuestra iglesia. Nosotros tenemos una cada año. Y finalmente los frutos de una conferencia misionera, que son obediencia a la gran comisión, ofrendas misioneras, obreros llamados, compromiso, visión, plantar iglesias, pueblos inalcanzados. Todos resultados que surgen de una conferencia misionera. Nosotros empezamos cuando éramos 20 miembros de dar 0 para la obra misionera a dar el primer año 100 pesos entre todos. Y ya era un paso. Ya habíamos salido de no dar nada, por lo menos. Dábamos 100 pesos para la obra misionera. Y el segundo año eso se duplicó, 200. Y al otro año 300. Actualmente la Iglesia Bautista Comunitaria ofrenda 1.500 pesos mensuales para la obra misionera, para que 4 misioneros lleguen a pueblos no alcanzados y estén tratando de ganar personas para Cristo en lugares donde no hay personas que pueden escuchar el Evangelio. Si una iglesia como esta, pequeña, simple, normal, puede hacer este trabajo, cuánto más cualquier iglesia puede involucrarse en esta tarea. Estamos llegando a definir qué podemos hacer con la misión global. Hay algunas personas que toman esta idea. Bueno, yo no puedo hacer todo, no puedo solucionar el problema de las misiones, no puedo predicar el Evangelio a todo el mundo. Entonces, como no pueden hacer todo, eligen la opción de no hacer nada. Bueno, como esto no está a mi alcance, así que yo me despreocupo. Dios se encargará. Como le dijeron una vez a un misionero famoso, si Dios quiere ganar a las personas que están allá en lo último de la tierra, Dios la va a ganar. No la va a hacer por nosotros. ¿Sí? Finalmente, podemos hacer algo. Puedo ver qué es lo que puedo hacer hoy con las misiones en mi iglesia. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Puedo tener una conferencia misionera en mi iglesia? ¿Puedo desafiar a mis miembros a las misiones? ¿Puedo ver si hay en el corazón de ellos el deseo de hacer algo por lo último en la tierra? ¿Saben cuál es la llave para que las personas ofrenden para la obra misionera? Que ellas conozcan la necesidad. Cada vez que las personas conocen la necesidad, las personas responden y quieren participar de lo que Jesús les mandó. El que más tiene temor de la obra misionera es el pastor, porque cree que si la ofrenda va para misiones, él se va a quedar sin el sueldo. Yo soy pastor y nunca me ha faltado nada. Y mi iglesia ofrenda para las misiones casi lo mismo que ofrenda para la iglesia local. Pero la iglesia ha crecido, la iglesia ha plantado iglesias, la iglesia envía misioneros hasta lo último. Y a mí no me ha faltado nada. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el encargado de esta tarea.
Y la tarea del pastor es obedecer lo que Dios quiere, no estar preocupado por si Él va a tener lo necesario. Esto es un paso de fe y de obediencia que cuando uno lo da, Dios responde en bendición. Hace poquito en Punta Alta, Bahía Blanca, una iglesia que no hacía nada por misiones, decidió tener su conferencia misionera, empezar a sostener un misionero en un pueblo no alcanzado. Hace 6 meses plantaron la primera iglesia en otro barrio. Empezaron también a crecer localmente. Empezaron a plantar células en otros barrios. ¿Usted cree que Dios no está respaldando la tarea que nos mandó a hacer? ¿Usted cree que Jesús dijo Hechos 1:8 pensando en que todos los que lo iban a obedecer la iban a pasar mal? Ese no es Dios. Dios respalda lo que Él nos manda a hacer, con sus promesas, con su fidelidad, con su provisión. No hay nadie que pueda decir que se ha dedicado a hacer obra misionera y le ha faltado para lo que necesitaba localmente. Hay iglesias ejemplo en el mundo que utilizan el 80% de su dinero para las misiones y el 20% para el presupuesto local. Y no le falta nada. Y están haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer. Vamos cerrando este tiempo. Para recorrer una distancia necesitamos dar un primer paso. Así que yo quiero animarlo a que usted piense como pastor, ¿cuál es el paso que yo puedo dar para empezar a llevar a mi iglesia a vivir una misión global? ¿Qué puede lograr su iglesia al trabajar con una misión global? Ver el crecimiento local en cantidad y cantidad, ver iglesias plantadas en barrios cercanos y alejados de su iglesia y sostener misioneros en pueblos no alcanzados. Este es el desafío que Jesús puso a un grupo de discípulos hace muchísimos años y en esta mañana está poniendo a este grupo de discípulos aquí en este lugar.